definimos la palabra coincidencia? La coincidencia es ese acontecimiento en donde dos o más personas, cosas, fenómenos o sucesos acontecen y tienen la condicionante de que se juntan el momento oportuno, la ocasión perfecta. La mayoría de nosotras hemos experimentado esas coincidencias. Yo recuerdo hace muchos años cuando nuestras hijas estaban estudiando, estábamos por iniciar el ciclo escolar, entonces yo quería comprar unas mochilas que tuvieran rueditas para que ellas no tuvieran que cargar su mochila a sus espaldas. Y fui a una tienda y me dirigí directo a donde estaban esa clase de mochilas y empecé a verlas y sus precios, sus colores, cuando de repente una señorita de las que trabajaba ahí llega con unas tarjetas para cambiar los precios. En aquel entonces la mochila valía $12, pero la señorita llegó y le colocó el precio de $2. De más está decir que yo salí feliz ese día, sabiendo que yo había llegado a la tienda correcta en el momento oportuno. Estas coincidencias que la mayoría de nosotras experimentamos, yo no creo que sean cosas al azar o porque tengamos buena suerte. Creo que Dios es quien provee esas circunstancias. En otras ocasiones yo he mencionado en este espacio que creo con certeza que cada ser humano que está en la tierra tiene un propósito de estar acá. Y ese propósito es que pueda llegar a conocer a Dios y desarrollar una relación personal con Él. La Escritura muestra que el primer hombre, Adán, perdió esa relación debido al pecado, pero Dios proveyó por medio de Jesucristo el regreso hacia Él, la conexión nuevamente con Él. Por eso dice Primera de Pedro, capítulo 1, versos 18 al 20, que hemos sido rescatadas de nuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino por medio de la preciosa sangre de Jesucristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, destinado desde antes de la fundación del mundo. De manera que cada ser humano tenemos esa provisión de poder regresar al Padre, de tener comunión con Él por medio de Jesucristo. Si todavía tú no has tenido esa experiencia, yo te invito a que tú puedas acercarte por medio de la sangre de Jesucristo al Padre. Estas coincidencias en la vida de algunas personas significan un cambio repentino, un cambio rotundo. Hay una historia en la Biblia que nos muestra esto que yo les estoy diciendo. Abraham, quien es llamado el padre de la fe, porque un día Dios le dijo que le iba a dar un hijo, pero él ya era grande. Su esposa era estéril, también ya era grande. Pero él le creyó a Dios, creyó que Dios podía cumplir la promesa. Y Dios le dio un hijo, Isaac. Y cuando este hijo creció, un día Abraham dijo, yo quiero buscarle una esposa a mi hijo, porque era la costumbre. Pero le dijo a su siervo Eliezer, no aquí, donde vivimos, tienes que ir a donde yo he venido, de ahí vas a traerle mujer. Y efectivamente el siervo fue a ese lugar. Pero antes de llegar al lugar, se quedó en el pozo, donde las mujeres salían a buscar agua. Y en ese pozo él hizo una oración y dijo al Señor que le hiciera misericordia a su señor Abraham, que le diera un buen encuentro ese día. Y le dijo, la muchacha que me ofrezca, que me dé de beber a mí agua y que diga, yo también voy a sacar para tus camellos, esa que sea la mujer que tú has escogido para mi señor Isaac. Ni siquiera había terminado de orar cuando venía una muchacha linda llamada Rebeca. Y esta muchacha, cuando llegó al pozo, Eliezer le pide de beber y ella le da de beber. Y cuando ya ha acabado le dice, también para tus camellos voy a sacar agua. Y empezó a sacar para todos los camellos. Para Rebeca, esta circunstancia, esta coincidencia, este encuentro tan oportuno significó el cambio total de su vida. Ella se fue para casarse con Isaac y llegar a ser una madre en Israel. Sus familiares la bendijeron diciéndole, hermana nuestra, sé madre de naciones, sé madre de millares de millares y posean tus descendientes la puerta de sus enemigos.
Dios es quien provee esas circunstancias, esas coincidencias. No son al azar ni a la suerte. Es para que el ser humano alce sus ojos y diga: Padre, qué bueno eres tú. Dios, qué amoroso eres tú. Me has provisto de esta circunstancia. Quiero contarte una historia que nos sucedió a nosotros hace muchos años. En el año de 2007, mi familia y yo vivíamos en Chile. Y en una ocasión un pastor amigo nos pidió hospedar a una pareja de americanos. Gustosamente nosotros les recibimos. Lo curioso es que esta pareja casi no sabía nada de español y nosotros casi no sabíamos nada de inglés. Pero esa circunstancia no fue un impedimento para que en esa semana disfrutáramos de la comunión en Cristo Jesús, porque el Espíritu de Dios en ellos y el Espíritu de Dios en nosotros es el mismo. Cuando ellos ya iban a regresar a Estados Unidos, la hermana recibió palabras del Señor para nuestra familia y nos las escribió, pero al final ella puso esta frase: hasta que nos volvamos a ver. Lo cierto es que pasó el tiempo, ellos regresaron, nosotros quedamos en Chile y realmente perdimos el contacto, ya no nos volvimos a contactar más que una vez tal vez. Pero en el año de 2020, nosotros con mi esposo estábamos realizando cambios en nuestra vida y el Señor me trajo a la memoria a esta hermana porque ella pertenece a un grupo de mujeres intercesoras a nivel mundial y yo sabía que es una mujer de intercesión. Entonces el Señor me la trajo a memoria para que pudiera contactarme con ella y pedirle que estuviesen orando por nosotros, por este cambio en nuestra vida. Cuando logré contactarle, yo le escribí una carta y le conté brevemente lo que había sido nuestra vida en esos últimos años y que estábamos pensando regresar al Ecuador. Cuando ella leyó la carta y me respondió, me dijo: realmente, me dijo, esto es del Señor y es el tiempo de Dios. Sabes, me dijo, como ya tú recuerdas, yo he pertenecido por años a este grupo de mujeres intercesoras y a mí me asignaron Sudamérica. Y este año yo debía haber ido con mi compañera al Ecuador para levantar mujeres intercesoras, pero no pudimos ir debido a la pandemia. Mi esposo y yo hemos estado contactando ministros en distintos países para crear una red de unidad, para apoyarnos en oración los unos por los otros. De manera, me dijo, que este es el tiempo del Señor, esto es del Señor. Para mi asombro de oír eso fue una gran alegría. Y ellos oraron por nosotros antes que viniésemos al Ecuador y me recuerdo que fue un día domingo. Y dentro de su oración ellos dijeron: Señor, provéeles de vivienda, provéeles el lugar indicado. En esa misma semana, en el día martes o miércoles, mi hija me dice: mami, ¿sabes que un tío de mi esposo está arrendando el departamento amoblado que tiene? Y él pregunta si ustedes desearan tenerlo. Hermanas, no había pasado ni siquiera una semana de la oración que ellos hicieron para que tuviésemos un lugar de vivienda y Dios nos había ya respondido dándonos un lugar para vivir. No tuvimos que venir a buscarlo, no tuvimos que venir a comprar muebles, vivimos cómodamente en un lugar muy bonito, en un apartamento muy cómodo, de manera que esto era del Señor. ¿Cuál fue el tiempo de coincidencia para nosotros? No fue en el 2020, fue en el 2007. Pero ese tiempo de encontrarnos fue para esta hora. De manera que yo te animo a que tú observes en tu vida esas coincidencias, esas ocasiones, esas circunstancias, porque es Dios que te está mostrando su gran amor, porque recuerda, Él es un Dios amoroso, Él es un Dios sorprendente y Él está ocupado hasta del más mínimo detalle de tu vida y de la de tu familia. Que el Señor te bendiga.